We actually based his face on Johnny Z. One night he had a fit, drank too much, and that's what he looked like. Holy, what's happening, man? I'd like to thank everybody here in London and all over for the support you've been giving us on our brand new album, Among the Living! And to do another track from that album about Mr. Judge Dredd. The title! You got it! Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Biblioteca Qubit. Tengo el honor de presentar esta charla y sobre todo inaugurar de alguna manera este tipo de actividad que estamos aprovechando esta incertidumbre del COVID en crear otros contenidos, con lo cual yo creo que puede estar bien para ahora y para el futuro. Entonces, hoy vamos a hacer en torno a esta exposición homenaje que tenemos al personaje mítico juez Dredd de Carlos Ezquerra. Pues aprovechamos, entre aquí al comisario de la exposición y a dos de los que han participado, de los dibujantes e ilustradores que han participado en la exposición, y queríamos charlar un poco sobre este personaje, lo que ha influido, lo que es, y un poco pues, que los propios artistas que han modificado, que han dado su punto de vista del juez Dredd, pues que nos cuenten un poco sus experiencias o lo que ellos crean oportuno, ¿no? Sobre lo que conocen del mundo de Carlos Ezquerra. Entonces, sin más preámbulos, os presento a Juan Rollo, el comisario, a Esther de la Piedra y David Guirao. Así que cuando quieras, Juan. Muy bien, pues gracias Maricruz, muchas gracias por invitarnos a participar, gracias también a David y a Esther por estar aquí. Excusar a Marta Quiles, que la pobre se ha puesto mala de última hora y claro, la verdad es que no se atrevida a salir de casa estando así un poco floja, con lo cual desde aquí un besico para ella y que se recupere lo antes posible. Y nada, pues esto al final es este tipo de charlas, pues ya sabéis que son charlas entre amigos, en donde bueno, pues vamos a aprovechar un poquito a contar lo que es la exposición, a invitaros a todos a que vengáis también aquí a verlas, a la magnífica Biblioteca Qubit, que ya sabéis que es uno de los espacios más de cómic que existe en la ciudad de Zaragoza, y yo creo que al final es referencia en toda España y a nivel de habla hispanoamericana en cuanto a fondo también que tienen sobre cómic y un espacio público y accesible para todo el mundo, con lo cual es un placer también que la exposición del juez de Carlos Ezquerra venga a la Qubit, ¿no? De la mano también del Salón del Cómic de Zaragoza. Esta exposición, la verdad es que a Carlos Ezquerra en Zaragoza y en Aragón, yo creo que por supuestísimo ha sido profeta en su tierra, se le ha reconocido todos sus méritos, el premio del Salón del Cómic de Zaragoza que se le otorgó, pues no deja de ser pues, un galardón muy importante y que el mismo Carlos reconoció y estaba encantado de que se lo hubieran accedido, ¿no? Pero sí que es verdad que en el mundo del cómic desde muchísimo tiempo pues llevamos siempre con el rum de por qué no le conseguíamos también una calle en Zaragoza, ¿no? Es decir, que oye, pues hay otras ciudades de España que tienen dibujantes de cómic con sus nombres, ¿no? Hay personajes que tienen, ¿no? Oye, en Zaragoza tenemos personajes de videojuegos que tienen sus propias calles, ¿no? Y Carlos Ezquerra, que verdaderamente es el autor aragonés más internacional que tenemos, es decir, es uno de los más importantes y, por supuesto, referencia, ¿no? No solamente por el personaje que creó el juez Dredd, sino por toda su trayectoria internacional y su influencia en un montón más de autores maestros consagrados hoy en día, españoles y extranjeros. Pues sí que es verdad que en el mundo del cómic estábamos siempre con oye, tenemos que conseguir una calle, y realmente esto no pasaba más bien muchas veces de conversaciones de bar, ¿no? Y sí que hace ya 2 años la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic ya cogió el toro por los cuernos y ya empezó a moverlo de una forma formal, ¿no? Incluso ya el año pasado, en 2020, ya se hizo la petición formal personalmente hacia la vicealcaldesa, hacia Sara Fernández, que enseguida, por supuestísimo, estuvo ya encantada con la idea y, por supuestísimo, nos facilitó a la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic toda la burocracia que había que hacer para apoyarlo en los organismos que tenían que apoyarse. Y a partir de ahí a todos los partidos políticos, es
es verdad que todos, no hubo nadie que estuvo en contra, todos los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues por supuestísimo que lo aprobaron, y entonces lo único que queda ya es que salga una calle, que se quede una calle libre, claro, o que haya calles nuevas, ¿no? Para ya decidir cuál es la calle. Pero vamos, la calle ya, dicho en rueda de prensa oficialmente a todo el mundo y recogido por la prensa aragonesa, ya está la calle para Carlos Ezquerra, gracias al esfuerzo de la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic y, por supuesto, de todos los aragoneses y todos los dibujantes de cómic, ¿no? Entonces, a raíz de ese tipo de cosas, pues paralelamente a este clamor por esa calle, pues yo, que era muy amigo de Carlos y soy muy amigo de la familia, pues digo, a mí me gustaría, dentro de mi humilde aportación, ¿no? Pues hacerle una exposición, ¿no? Pero una exposición más allá de ser la típica obra retrospectiva de Carlos Ezquerra, de sus originales y tal, yo lo que quería es que fueran los propios autores aragoneses y españoles los que le rindieran ese homenaje. Entonces ya hubo un tiempo en lo que pues yo me iba dedicando, pidiéndoles a muchos autores, muchos amigos por supuestísimo, que hicieran, aquellos que más tenían relación con Carlos Ezquerra y con la obra, oye, pues cómo veían ellos al juez Dredd, ¿no? Y de ahí nació esta exposición, que yo fui recopilando, y al final se ha visto esta exposición gracias al Centro Comercial La Morea de Pamplona y a la FNAC de Pamplona, que fueron los que me dijeron, oye, ¿no tendrás una exposición de cómics? Y digo, pues mira, justo tengo esta calentita, porque la estoy preparando y la tengo ya organizada. Y entonces, bueno, pues aprovechando también que ayer el Salón del Cómic de Navarra, pues se lanzó aquí. Y por supuesto, una vez que estaba allí, pues luego ya, pues a continuación ya vino aquí al Salón del Cómic de Zaragoza, de la mano también de la Biblioteca Cubit, Maricruz también encantada enseguida en cuando le propuse el que viniera. Y eso es un poquito la exposición, ¿no? La exposición al final es un homenaje que los autores españoles hacen al juez Dredd de Carlos Ezquerra, ¿no? El juez Dredd de Carlos Ezquerra, como todos sabéis, un personaje que nació en el año 77, un año que realmente era pues muy rompedor ese personaje, porque hoy en día puede estar más o menos, en fin, familiarizado, ¿no? Con la estética del juez Dredd, ¿no? Pero que en aquella época no era tan habitual, ¿no? Ver esos policías con... Año 77, sí, sí. Es coetáneo de Metal Harlan. Claro, exactamente, sí, sí. De hecho, nació en el número 2 de la revista AD 2000, que es una revista también mítica, con Pat Mills, el editor, y John Wagner, que era el guionista, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, pues se hizo un personaje que, desde luego, es uno de los personajes más importantes de la historia del cómic. Ha tenido también pues, bandas sonoras de grupos de rock y de reggae, se han llamado el juez Dredd, otros grupos de heavy metal han hecho canciones dedicadas al juez Dredd, han hecho 2 películas del juez Dredd, videojuego, adaptaciones, fanart, todo lo habido por haber. Y bueno, eso es un poquito lo que vamos aquí a tratar un poco también de hablarnos sobre la obra de Carlos Ezquerra y del juez Dredd, y también, importante también, pues que veamos también la visión que tienen dos autores, como dos artistas, como David y como Externo, y que nos cuenten un poquito también pues cómo vieron ellos el juez Dredd, cómo se han aproximado a esta obra, ¿no? Y que nos cuenten un poco, lo primero de todo, bueno, pues su cuadro en concreto, su dibujo en concreto, que cómo lo plantearon, ¿no? Si quieres, Esther, empezamos por ti, ya que te tengo aquí. Cuéntanos un poquito cómo, cuando te propuse el personaje del juez Dredd, qué es lo que dibujaste y cómo lo plasmaste. Pues mira, yo, para empezar, al juez Dredd lo conocí en la película de Stallone, sí, porque yo era muy pequeñita no había nacido con los cómics. Entonces, mi primera impresión al ver la película me marcó mucho el personaje. Luego ya descubrí que era un cómic y luego ya descubrí que lo había hecho un autor aragonés, ¿no? Carlos Ezquerra. Y ya, pues cuando me lo propusiste, pues busqué toda la información posible. Lo que me marcó mucho del diseño, además de Carlos, del personaje de Carlos, es que al principio era un personaje como más contenido y luego fue evolucionando a ese traje cada vez más ceñido. Es lo que más me llamó la atención. Y los complementos tan grandes que tenía o sea, yo pensaba, pero es que ese hombre no ve. Digo, es que tiene aquí unas sombreras y luego tiene la cara esa que tiene por el peso que tiene todo el traje. Es lo que más me llamó la atención. Entonces, cuando me lo propusiste, pues enseguida empecé a buscar información. Yo en mi casa tengo mi mesa de dibujo muy chula, que se puede regular, luego la mesa del ordenador en digital, y lo que hago es dibujar en el sofá. Sí, me puse a dibujarlos en pequeñito en un folio,
cómo podía hacer esa composición, cómo podía hacer esos diferentes bocetos, ¿no? Y me decidí pues por el que me decidí, que es el que podéis ver aquí en la biblioteca, y de pequeñito lo pasé ya a digital, a grande, y coloré, y bueno, es que no hay más. Lo dibujé en el sofá tranquilamente y luego ya me puse en serio en el ordenador y ya está. Muy bien. ¿Y David? Bueno, porque tu dibujo ya venía de antes. Sí, tu dibujo ya venía de antes. Sí, la verdad es que venía un poco de antes. Hoy, lo primero, agradecer a Qubit que nos hayáis invitado a este encuentro y que está fenomenal que se apueste por este tipo de iniciativas, ya que estamos en una situación un poco extraña, que por lo menos se siga moviendo en la medida de lo posible el nivel cultural que hay en la ciudad y sobre todo ese empuje por el TVO porque dignifica también mucho esto. En una biblioteca tan importante como esta, que esté aquí. Y perdona que te corte, y en este caso yo tenía mucho interés porque yo creo que es tanto Carlos Ezquerra, o sea, el personaje puedo entender que sea conocido por casi todos los comiqueros, pero ya que mucha gente sepa que detrás está Carlos Ezquerra, que es aragonés, Claro. yo creo que se queda muy en el camino. Exacto. Y una de las labores que tenemos en las bibliotecas, y sobre todo aquí hemos tenido mucho, es darlo a conocer, y darlo a conocer a las generaciones que vienen después. O sea, todos estamos súper orgullosos de que Mortadelo y Filemón se lee por 3 generaciones, y dices, yo también quiero que el juez Dredd o cualquier otro personaje o cualquier otro autor aragonés que estáis aquí se siga bien conociendo por varias generaciones, ¿no? Entonces, una de los fines del cine, la causa de montar estas exposiciones es decir, quiero reivindicar el cómic aragonés y los autores aragoneses y que se sepa, no solo los aficionados al cómic, sino que trascienda y que además lo conozcan las nuevas generaciones y que sepan que tenemos aquí un montón de gente que sabe mucho del cómic, que dibuja mucho el cómic, que ha sido internacional. Perdona que te cortara, pero quería hacer inciso. Pero es que además venía un poco al cuento esto de la ciudad de Zaragoza porque habéis conseguido el que ya entre en los partidos políticos a aceptar la calle para Carlos, que me parece una noticia fantástica. Pero en el sentido más amplio, porque poner de acuerdo a todos los partidos políticos ya es, ¿ves? Cuando una cosa es una causa justa, ahí está, ¿no? O sea que eso es fenomenal. Y además, yo es que hace poco pasaba por la zona de Puerto Venecia, en lo que son las nuevas calles, y las calles tienen una relación con Venecia, obviamente, ¿no? Que Venecia, con Zaragoza y tal. Y había una calle que estaba dedicada a Hugo Prat. Hugo Prat tuvo uno de los... Claro, es que el corto maltés es veneciano, o tenía una relación especial. Entonces dije, ostras, pues si tenemos una calle para Hugo Prat, que sí que es un artista de primer nivel, lo normal es que también tuviéramos una de un autor de aquí de la tierra que ha llegado tan lejos como ha llegado Carlos. Entonces, me parece una idea súper guay y que genial que se salga adelante este tipo de iniciativas. Con respecto a lo que a mi trabajo en la exposición, el proyecto con el que yo entro con esta ilustración viene un poco de antes, viene de la exposición que comisarió Juan hace ya ¿cuántos años? Pues el 18. Hace 2 años y pico, un tratado de cómic, o sea, una visión del cómic en España desde los años 50. Y entonces planteamos que queríamos, como me pidió colaboración para que yo diseñara un poco el catálogo y colaborara un poco en la exposición, pensamos separar los diferentes espacios expositivos con algunos de los personajes clásicos de la historia del cómic hechos por españoles, ¿no? Y Juan tenía muchísimos originales y claro, cuando empezamos a ver cuántos seleccionábamos, es que fue uno de los que cayeron de los primeros. Tiene que aparecer el juez Dredd, tiene que aparecer... Además, a mí me apetecía dibujarlo, ¿no? De hecho, de todos los que hice, fue el primero que hice. Pues porque me parece que estéticamente, es lo que dice Esther, estéticamente tiene un componente visual muy potente. Es un personaje súper bien diseñado. Es un personaje que funciona muy bien, que tiene una estética funciona tan bien que cuando se ha adaptado al cine, no le han cambiado casi nada. O sea, lo han mantenido prácticamente
con esa gestualidad visual tan potente, ¿no? Porque hay que reconocer que Carlos es un dibujante fabuloso. Yo no sabía que era del 77, pero es un personaje que no ha cambiado estéticamente nada y sigue funcionando y sigue teniendo esa potencia visual, ¿no? Y eso es porque es un personaje, es un icono en los tebeos. Entonces, resultaba muy estimulante de dibujar, resultaba muy apetecible y a mí que me gusta un poco exagerar las cosas con personajes que ya están exagerados, pues me sentía cómodo ilustrándolo, ¿no? Entonces, preparamos una ilustración muy grande que luego la hemos dado aquí pequeño y la verdad es que cuando montamos los vinilos en el Palacio de los Muslanas, la verdad es que impresionó. Nos quedó ese punto que es cuando a los pocos días de montar la exposición, fueron 2 o 3 días, ¿no? Nos enteramos de la triste noticia de que había fallecido. Nos hubiera gustado que lo hubiera podido ver y que hubiera visto ese homenaje o todo este homenaje que se le ha dado después, ¿no? Yo creo que sí que este hombre se ha sentido reconocido por los zaragozanos y por los españoles, sobre todo por los zaragozanos, y es lo que tú dices, que se tiene que seguir dando a conocer y dando ese empuje, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que se acerquen. Carlos Ezquerra ha sido un dibujante capital en el cómic americano durante muchísimos años, no solamente por el Juez Dredd, ha trabajado con DC, y ha hecho tebeos fabulosos y fantásticos y que han sido bestsellers, o sea, libros que se han estado continuamente vendiendo. Entonces, es un personaje muy importante. Vendiendo y reeditando. Sí. O sea, que no dejan de reeditarse. O sea, cuando no se reedita es porque hay demanda y porque sigue estando Es de que no son actualidad. historias que se pasen de moda, o sea, es que es algo bastante actual, ¿no? Y hemos editado también un pequeño catálogo que ha diseñado también David, que de hecho lo estamos enriqueciendo para cuando hagamos una exposición con originales también, no solamente con reproducciones, y está ya un poco también lanzado. Y le pedimos un texto a John Wagner, que sabéis que es el guionista y el co-creador del Juez Dredd. Y a mí me llamó mucho la atención porque entre todos los piropos que le hacía, el piropo que más repetía era que era muy buena persona. Y que en todo el sector, todo el mundo hablaba de Carlos como una persona muy agradable, muy simpática, muy accesible, ¿no? Y ese es el recuerdo que nos quedamos todos, ¿no? Su accesibilidad hacia todos los eventos, y en muchos casos no iba más a los eventos pues porque no le daba abasto de trabajo, porque estaba continuamente dibujando, continuamente trabajando y no daba abasto físicamente, ¿no? Pero siempre que venía siempre estaba encantado. Y desde luego aquí a Zaragoza, pues en cuanto vi un poco, ya nos costó convencerle para que viniera, ¿no? Pero en cuanto al final conseguimos que viniera, pues ya pilló la marcha y a continuación sí que estuvo viniendo. Y hablando de lo que decía David, ¿no? Que era un autor muy prolífico, con un montón de personajes a los que todos les daba su propia personalidad. Porque fijaros cómo ha trabajado con los mejores guionistas también, no solamente con John Wagner, sino con Garth Ennis, ha trabajado con los mejores dibujantes, con los mejores guionistas del cómic internacional. Y en todos se veía que esa obra estaba hecha con ese estilo socarrón muy aragonés también, ¿no? de Carlos, ¿no? Todos esos pequeños detalles también al final, que realmente al final hacían los cómics de Carlos únicos, ¿no? Yo el TVO del Juez Dredd tampoco es que haya sido muy aficionado al Juez Dredd, me gustaba más, por ejemplo, El Santo de los Asesinos de Predicador y tal. Pero fíjate, yo no sabía que se había hecho en el 77, pensaba que era un poco más reciente. Y el primer TVO que leí yo de Juez Dredd no era dibujado por él, era dibujado por Brian Boland, ¿no? Que me gustó muchísimo, pero luego me dijo, no, que es que está creado además era un autor español y no sabía que era de aquí. Y reconozco que la impronta del personaje se notaba mucho más recia, mucho más fuerte, como mucho más seco también el trazo. Y la verdad es que impactaba bastante. Y es un cómic duro, quiero decir que es bastante violento para la época en la que se hizo, que se utilizaba mucho ese tipo de cómic tan exagerado y tal. Funcionaba muy bien y la verdad es que tiene ese punto, ese que tú dices tú, ese punto socarrón o divertido, un poco cínico, ¿no? El personaje, yo creo que
si piensas en personajes cínicos en el mundo del TVO, pensarás en 4 o 5, yo que sé, Torpedo, y aparecerá seguro que aparecerá él. Y luego en una época como la actual, en donde cuando vemos la historia, lo importante siempre es contextualizar la historia. Es muy fácil ahora opinar sobre lo que pasaba en la Edad Media, pero hay que ponerte en la Edad Media en ver cómo estaba la situación socioeconómica, ¿no? Pues hay que ir a la Inglaterra de los años 70 también. Y cuando le encargan el personaje a Carlos Ezquerra y a John Wagner no le gustó nada. Y Carlos Ezquerra decía, esto parece un jodido pirata español. No le gustaba nada. Qué bueno. Y fue Pat Mills, el editor, el que al final le dio el visto bueno y al final, que al final la paternidad es de John Wagner y de Carlos Ezquerra, pero Carlos y John siempre te decían que no, que Pat Mills tuvo mucho también en el personaje, ¿no? Y todo lo que dices tú de los detalles. El águila de la Ambrera está sacada de la moneda 25 pesetas de española. Anda. La peseta española donde salía el águila de San Juan, pues esta la puso un poco también, bueno, pues en contra de la dictadura, ¿no? Por criticar también la crítica de la dictadura. Tú fíjate, hoy en día ves a Juan Andrés y lo reconoce como un policía antidisturbios. En aquella época los bobbies iban con traje, con el gorro de los bobbies, en muchos casos con escudo. No, es totalmente rompedor. Porque de hecho a Carlos Ezquerra, cuando John Wagner le propuso el personaje, le dio la película hasta de John Carradine, La carrera de la muerte 2000 o algo así, una película de John Wagner, de David Carradine, una película de los años 70 también, unas carreras también por Estados Unidos y tal, ¿no? Y sí que el personaje de David Carradine aparecía con un traje embutido en negro, ¿no? Que parecía casi más sadomasoquista que otra cosa, ¿no? Pero era un poco la referencia. Luego ya vino Mad Max, que tomaron las imágenes del juez de Carlos Ezquerra, ¿no? Era un personaje totalmente rompedor en aquella época. Y de hecho, el primer episodio del juez de Dredd no lo dibujó Carlos, porque lo hizo tan ultraviolento que la editorial se cortó y dijo, mira, vamos a dárselo a otro dibujante porque... Pues yo pensaba que no se cortaban los ingleses. No, pues Carlos empezó, no sé si en el número 3 o el 4 o en el 6 incluso, ¿no? A retomar el personaje, porque ya él se cabró y dice, pues ya no lo quiero hacer más. Luego al final ya lo he puesto. Y una de las grandes ventajas, lo apuntabas tú también, es que el juez lo dibujó muchos personajes, porque es que los grandes personajes los puede dibujar cualquiera. Hay veces que en España muchas veces muchos dibujantes no han dejado, ¿no?, que otros dibujantes dibujaran sus personajes, ¿no? Y ha habido muchos conflictos también, ¿no? Escobar, por ejemplo, jamás dejó que Zipizape lo dibujara otro personaje que no era él, ¿no? A Vázquez dejó obligado, porque le obligaron, ¿no?, a que lo dibujaran otros personajes, ¿no? En cambio, el juez Dredd es tan rico en todos los matices que fíjate tú quién los ha dibujado. Brian Boland, pues Brian Boland también es uno de los dibujantes más mágicos que existen en el panorama actual, ¿no? Pues ese ha dibujado también el personaje de Carlos Ezquerra, ¿no? Pero se notaba cuando Carlos dibujaba porque es que era su dibujo. Sí, las caras que hacía también, las facciones también, los gestos también, al final. ¿En qué personajes creéis que ha repercutido el juez Dredd? Después de haberlo dibujado en el 77, ¿dónde podéis identificar? Yo sí que veo, o sea, eso de jurado, o sea, juez, jurado y ejecutor. Hay un personaje de la Marvel que incluso se han hecho una serie hace relativamente poco Netflix, hizo una serie que es el Punisher, el castigador. Yo creo que estoy convencido que algo, no sé quién es el creador del castigador, pero yo creo que hay un punto ahí de conexiones más. En los años 80, a principios de los 80, Frank Miller, cuando hacía Daredevil, incluía el personaje del castigador, que era un personaje muy residual en los TVOs americanos, lo mete dentro de Daredevil y tiene un punto que recuerda bastante al juez Dredd. Y yo es que creo que podía provocar cierto rechazo, porque en el fondo no es un héroe, es un antihéroe, es un personaje tan ultraviolento, lo que tú decías, ¿no? Tan por encima. Yo creo que hay un perfil ahí yo creo que se puso de moda a finales de los años 70, es, por ejemplo, las películas de Clint Eastwood, de Harry el Sucio y tal, ese tipo de personaje que está un poco en pasado de la vida y que quiere ir un poco por su cuenta, que no respeta un poco las leyes, que él cree que las leyes son las suyas y tal, y yo creo que están un poco ahí inspirados en ese tipo de personajes. Y no sé si en otros personajes americanos
ha influido. A mí es el primero que me Sí, viene. de hecho hay un gran paralelismo, más bien en esa imagen tú de juez, jurado y ejecutor, más que en las propias vidas paralelas de cada uno, porque no tiene nada que ver la historia del castigador con la del juez Dredd, ¿no? Pues la venganza, el juez Dredd es que directamente es así, y él sí que es verdad que al final pues ejecuta todo. Si bien es cierto también... Sí, pero el castigador también es un ejecutor, sí. No es el típico superhéroe americano que salva, no, él si tiene que matar, mata y no le tiembla el pulso, ¿no? Sí. Y va siempre cargado con pistolones, un poco como él, ¿no? Pues sí, la propia calavera que lleva en su pecho, pues al final no deja, es un poco como el águila también que llevaba también los juez Dredd, ¿no? Yo siempre he buscado un poco relación ahí, esos iconos también, ¿no? Pero al final fíjate que, no obstante, claro, visto todo en perspectiva, al final el juez Dredd no deja de ser algo también ingenuo, porque al final el juez Dredd no ejecuta nunca a nadie. Tiene capacidad de ejecutar, pero realmente tú te coges sus cómics y nunca ejecuta a nadie. Mata a personas en la lucha, en la batalla, en el fragor, pero como muchos los castiga a cadena perpetua por haberse saltado un paso de cebra. Pero realmente va un poco más allá de eso. Al final el juez Dredd no deja de ser en aquella época también una cierta de ingenuidad comparado con la ultraviolencia que, por ejemplo, retrataba Frank Miller, ¿no? Claro. Eso sí que es una violencia realmente explícita, ¿no? O el propio Brian Blair en La bola asesina con el Joker y con Alan Moore, ahí sí que hay una violencia absolutamente explícita, que luego de hecho incluso se da en otros cómics también censurada hoy en día. Es decir, hoy en día la censura es mucho más virulenta que a lo mejor en los años 70, ¿no? Porque a lo mejor también había una cierta más de ingenuidad, ¿no? en aquella época, ¿no? Esa violencia también al final que retrata luego ya el cómic es un poco también el paso del cómic como lectura adulta, como lectura madura. Entonces ya ahí se rompe la barrera totalmente el cómic como algo infantil frente al cómic como una lectura ya de adultos. Un poco por volver un poco también a vuestras propias obras, por ejemplo, Esther, tú pusiste a dos personajes, pusiste al juez y pusiste también a la juez Anderson. Claro, tú cuando me lo pediste, me dijiste que podía dibujar o a la juez Anderson o al juez Dredd. Entonces yo me decantaba más por la juez Anderson, o sea, era uno de mis personajes favoritos. Pero ¿cómo no voy a dibujar al juez Dredd? ¿Sabes? Que es un homenaje a Ezquerra, pues, claro. Y dibujé a los dos, sencillamente dibujé a los dos. Me costó un poquito integrarlos a los dos, pero bueno, pues problemas de bloqueos de dibujantes, ¿no? Pero al final salió... ¿Es digital? Sí. El acabado digital. El acabado final sí. El boceto está en papel, sí. Un poco también trabajo con... Bueno, David, ¿no? David, hay boceto, hay tinta y luego el color sí que es digital de David, ¿no? Sí, porque buscábamos... Es claro, en nuestro caso... como la ilustración estaba específica para separar un poco los espacios de la sala de exposiciones, planteamos una serie de colores a cada uno de los espacios. Entonces lo que planteamos es obligarnos a utilizar un par de gamas de colores para cada uno de los personajes, ¿no? Entonces decidimos que era el verde y por eso choca un poco que no tiene los colores tan cercanos al original, ¿no? De hecho, está con verdes y amarillos. Pero la idea era esa. De todas formas, ahora estabas dibujando también una juez Anderson, había visto yo que tenías una juez Anderson. Sí, pero lo dejé a medias. Vale. Lo dejé a medias. Hay que hacerlo. Cosas de dibujantes. Sí, para él. Oye, Maricu, ya que estás aquí y aprovechamos, porque en la biblioteca también hay bastantes también de Dios. De hecho, los tenemos aquí expuestos también en la vitrina. Los tenemos supuestos, están prestados, sí. Sí, la idea, y de hecho yo creo que nos falta alguno, pero no, yo creo que porque igual no los hemos conseguido de que a lo mejor alguno está descatalogado y cuesta hasta que se vuelve a publicar o editarlo. Entonces la idea es tener todo lo escrito todo lo dibujado por... De hecho hay varios personajes, el peregrino, por ejemplo, que sí, eso aquí yo creo que lo tenemos por aquí, el predicador. El predicador también, y luego del juez creo que también tenéis, pues si no es toda la colección de Carlos Ezquerra casi, porque sale yo creo que sí, los tomos que hicieron también, que yo creo que eran bastantes, y ahí están todos los autores, incluido también... Sí, yo creo que sí que tenemos toda la colección, pero la verdad es que no lo tenemos aquí porque sí que es verdad que es uno de los cómics que... Porque ha ido cogiendo y dejando el personaje, lo ha ido cogiendo y dejando a lo largo de su carrera, ¿no? Sí, lo han dibujado como tú muy bien decías. Que al principio de los años 70, a principios de los 80, luego... Sí, son como varias historias. Sí, normalmente el juez Dredd eran historias cortas, historias autoconclusivas, pero luego hay varias sagas, ¿no? Eso es. Apocalipsis War, la de Taylor fue muerte, hay varias sagas también, ¿no? Y algunas de las sagas
Igual, por ejemplo, que es de Carlos Ezquerra, es una de las más importantes. Sí que es verdad que en AD 2000 eran también a color, y aquí muchas veces los han publicado también, pues depende, ¿no? Dolmen también publicó, por ejemplo, el de Brian Boland que decías tú, ese lo publicó Dolmen también en su día, ese estaba a color. Lo que ha hecho Kraken ahora, que son todos los tomos, que luego eran primero tomitos y luego ya empezaron a hacer tomos más gordos, y luego incluso volvió a reeditar los primeros tomos, pero más, en plan, cogiendo dos tomos seguidos, o sea, más potentes, eran en blanco y negro. Y yo creo que es que te diga, el blanco y negro está muy bien, hombre, es un personaje oscuro, pero desde luego a mí en color también me gustaba como quedaba. Es decir, que hay personajes que a lo mejor, yo creo que incluso el color, o sea, sí, que hay criterio para todo, ¿no? Por ejemplo, en los originales que tú tienes, ¿el color lo aplica él? Sí. O sea, El color, sí. Es que yo tengo varios originales, algunos los ha coloreado directamente con acrílicos, sí, y otros que los coloreaba directamente por digital. A partir de los años 2000, ya creo, sí, 2003, 2004, todo eso era digital. Ya, lo digo más que nada porque como sabes que en la industria, sobre todo norteamericana, que es un proceso como de equipo, ¿no? Uno dibuja, otro entinta. Yo sabía que él se entintaba su propio trabajo, porque se nota claramente que no solamente era un buen dibujante de lápiz, sino que también era un fantástico dibujante de la tinta, un entintador. Al final, de hecho, ahí esos son reproducciones. Ese original me lo regaló a mí Carlos en el año 2007 en una exposición que monté en el Joaquín Roncal, que se llamaba Aragón Tierra de TV, que fue la primera vez que Carlos expuso en Aragón. ¿Qué dices? Sí, año 2007, que tú participas también en esa... Y nosotras también, en la biblioteca también. Sí, es verdad, en la biblioteca también. Sí, efectivamente. Pues ese original me lo regaló, y aquí lo que hemos hecho ha sido reproducir tanto el color, que es digital, como el lápiz, porque es muy curioso, porque si os dais cuenta aquí en ese original, ahí está, ese original yo cuando me lo regaló estaba terminando de hacer. Justo cuando estoy yo, estábamos justo, he ido a buscarle a la habitación de su hotel y estaba el terminal, espera, que te lo voy a acabar de entintar no sé qué, y total que al final decía que no le daba tiempo y empezó a hacer cruces donde había que entintar. Y me dijo, toma, te lo acabas de entintar tú. Y me lo digo, pero ¿cómo? Y se ven las cruces hechas. Están las cruces en las sombreras del Juetrer y tal, con X, y me dijo, toma, te lo acabas de entintar tú. Y digo, pero tío, ¿cómo me lo voy a acabar de entintar yo? Sí, total, esto no es. O sea, fíjate, si era un niño. Lo estaba haciendo en el hotel, fíjate. Sí. Tú dibujas en el sofá. Él dibujaba en el hotel. Y esos son los orígenes del Juetrer, que era en España lo ha publicado Kraken, y sí. Y luego ha hecho muchas más. Pero La Guerra de la Galaxia, por ejemplo, un capítulo sobre Boba Fett, también lo ha hecho él, será del 2007 o del 2008 o relativamente. Hablando de La Guerra de las Galaxias, el primer boceto que sale del Juetrer de Carlos, en el casco me recuerda muchísimo a La Guerra de las Galaxias. Sí, es también un poco, claro, al final es una época, en un principio no lo planteaban tan futurista. Lo que pasa es que al final todos los niños de Carlos eran futuristas y lo dejaron ya como en una época posapocalíptica. Pero claro, hay que tener en cuenta un poco también, pues eso, la época de depresión económica y social, con Margaret Thatcher, con toda la reforma industrial, con toda la pérdida de los puestos de trabajo en la minería, en la industria potente que había en Inglaterra, ¿no? Esas luchas sociales también muy importantes, esa pobreza que había, ¿no? Y sobre todo una Inglaterra tan oscura también, ¿no? Porque a lo mejor pues, si hubiera nacido en España, pues luego sería totalmente distinto, ¿no? Pero en aquella época de conflictividad, ¿no? De luchas también, en esa época también muy dura en Inglaterra, pues se entiende, ¿no? Toda esa zona también un poco. Luego, fijaros que por ejemplo, Ata, Juan Lasalle Ata también, el dibujante de cómics y el editor de Outsider, también hizo un poco lo que era el cuadro homenaje principal, era el cuadro, la portada de la exposición, y fijaros cómo le puso también la cara de V de Vendetta. Que también tiene mucha relación con esa época. Que tiene también mucha época también con pues esa época posapocalíptica, ¿no? Y también futurista, ¿no? Sin embargo, yo creo que V de Vendetta se va un poco también, ¿no? Porque no refleja tanto pues, la decadencia, ¿no? Que un régimen totalitario conlleva y la pobreza que realmente hay, ¿no? Y V de Vendetta casi lo establece en un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? O en un 1964 donde, bueno, se ha llegado a un status quo en donde se cambia riqueza y bienestar por libertad, ¿no? Y se queda un poco... El Juetrer no, el Juetrer va a un mundo absolutamente arrasado, desde luego donde la pobreza es mucho más palmante, mucho más
plausible, donde la corrupción reina por todos los lados y donde, bueno, pues más allá de Megacity-One, que son esas súper grandes megaciudades, pues más allá están, pues eso, el páramo, los mutantes, pues en base a, pues eso, la contaminación, la lluvia ácida, las guerras nucleares y todo el efecto de la radiación, ¿no? que ha degenerado al final en esa raza humana que desde luego se parece mucho más casi al Jeremías de Herman, por ejemplo, ¿no? Y a esa época también posapocalíptica, ¿no? Y ese futuro, ¿no? En donde al final pues son las bandas tipo Mad Max, ¿no? Y donde las luchas al final son plausibles, ¿no? No sé qué más podíamos comentar, ¿no? Sí, yo quería comentar que lo que has conseguido con la exposición tiene un mérito doble. Primero, porque has conseguido que se establezca este punto de homenaje, este punto de respeto, este punto de honor a la obra de un creador, y luego has conseguido que involucrar a un montón de artistas muy diversos, porque eso es lo alucinante de la Expo, que son muy diversos, que hay ilustradores que trabajan con tono infantil, otros que hacen cómic, otros que hacen ilustración para cuentos, otros que trabajan en humor. O sea, has conseguido aunar una homogeneidad en algo que es muy difícil de conseguir, porque es todo muy variado. Y es curioso que cómo interpretamos cada uno de los creadores una visión muy clara de un personaje como el juez Dredd, ¿no? O sea, que sí que nos hemos olvidado un poco del cine y nos hemos centrado más en el TV o en el cómic en sí, ¿no? De hecho, fíjate, como eso al final es que no deja de ser un poco también reflejo de la industria del cómic en España. Y al final la heterogeneidad, y cuando al final muchas veces el cómic pues se encasilla, desgraciadamente, ¿no? en personajes concretos, en tipos de lectores concretos, tanto adultos como niños, ¿no? Pues al final vemos como el cómic es absolutamente heterogéneo, diverso y dispar. Y hay uno de los cuadros que más éxito ha tenido la exposición ha sido el de Sala JB, en el que sale el juez Dredd con un mandil en la cocina, ¿no? Pues es que claro, pues es que ese humor que tú decías también, ¿no? O la juez Anderson. Pues la juez Anderson, pues muchas personas que han dibujado a la juez Anderson han dibujado precisamente porque quieren reflejar el papel de la mujer y reivindicar el papel de un personaje también muy importante, con unas características muy concretas y desde luego opuesto totalmente, tanto estética como intelectualmente al juez Dredd, y mucho más puesto en valor, ¿no? Las cualidades de la juez Anderson que incluso las del propio juez Dredd, ¿no? Que tú, como muy bien decías tú, David, no deja de ser un villano, y a Carlos le molestaba mucho que lo consideraran un superhéroe, sí, porque realmente es un villano. Es un personaje horrible, o sea, claro. Es que es horrible, un personaje que no se cuestiona nada, que todo lo que hace es lo que le mandan, ¿no? Sí, exactamente. Muy potente visualmente, pero si lo piensas es horrible. Sí. Y luego fijaros también, pues lo que decías tú también, David, ¿no? Esa diversidad también de estilos, ¿no? Desde el lápiz que ha trabajado, los rotuladores, pero también los acrílicos, pero también el cómic digital, ¿no? Y un poco por contrastar un poco la visión más experta de David y la visión más novel de Esther, ¿no? Vosotros, en el mundo actual, ¿cómo trabajáis más? ¿El tema digital, el tema de Babel? Porque, claro, el hecho fundamental es que los dos sois grandes artistas y dibujáis y pintáis fenomenal. Pero yo creo que Esther tiene más, por ser más joven, a lo mejor tiene esa más vocación digital, y David sigue arañando mucho el papel todavía. Yo cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Sí, cada vez menos. Me doy cuenta de que dibujar digital te acelera el proceso. Sí, Y en un tiempo en el que los procesos de creación son tan justos, el tener ese tiempo de versátil de tiempo, o sea, esa capacidad de acortar tiempos, sí que hace que te plantees más desechar un poco el dibujo a lápiz. Yo, de verdad que hace poco me obligué a ponerme en un cuaderno a hacer bocetos porque llevaba mucho tiempo sin dibujar a mano. A mano me refiero en el ordenador, o sea, no ordenador. Pero también te digo una cosa, cuando te pones a dibujar, dibujas y es una herramienta más. Entonces, tampoco es tan importante al final si lo dibujas con ordenador o si lo dibujas a pincel, ¿no? Al final
te tienes que sentir cómodo dibujando y disfrutando. Y en la exposición se ve muy claramente eso. Hay algunos dibujos que están, por ejemplo el de Genesis, que lo tengo justo enfrente mío, que está todo el bolígrafo ahí. Es que además hasta pone en la foto hasta pone el bolígrafo. El bolígrafo Bic. El bolígrafo Bic. O en cambio otros que son colores planos absoluta y funcionan igual, o sea, funciona porque el personaje está muy marcado, ¿no? Entonces, yo cada vez pienso que dejaremos de dibujar a mano y acabaremos dibujando digitalmente. ¿Y Esther? Yo es que sí que es verdad que el digital es más rápido, más cómodo cuando vas con tiempos, pero cuando puedes explayarte, yo paso del digital a tradicional, ¿no? Porque es que además como que me relaja mucho más y creo que es como más algo que sale más en el momento, que no estás pensándolo tanto, que no tienes que control Z para ir para atrás. Es como que... Y quiero encontrar un punto medio entre lo tradicional y lo digital, porque sí que es verdad que hay mucha gente, además cada vez más, que lo está mezclando. O sea, que con una base de acuarelas o lo que sea, y luego lo lleva al digital para darle los últimos retoques. Y es muy difícil saber, además, si es digital o tradicional. Sí, pero yo creo que cada vez el soporte papel se está quedando cada vez un poco más atrás, porque si al final tienes que entregar el trabajo y lo tienes que entregar digitalmente para que lo impriman en procesos de impresión, te lo piden siempre digital, por lo cual vas a llegar tarde o temprano, vas a llegar como creador a entregar un trabajo en digital. Entonces dices, ostras, pues si puedo quitarme algún paso para poder llegar, pues lo voy a hacer. De todas formas, a mí también me pasa eso, ¿eh? Cuando dibujo con el ordenador, es como más inmediato y tal, y mientras estás trabajando con, yo qué sé, con lápiz o con acuarela o con lápices de colores y tal, estás como más, tienes como una concentración diferente, ¿no? Es como que, primero, porque eres consciente de que tienes que fallar menos, porque si no se va a notar la chapa de retocar y tal. Entonces, estás como que tu concentración es mucho mayor. Por lo menos en mi caso, ¿eh? No sé si será el resto de la gente. Sí, y además es que cuando llevas mucho tiempo dibujando a digital, necesitas volver al lápiz, al papel. Pero es lo que dices, o sea, cuando no es trabajo que puedes explayarte y relajarte de esa manera, pues cuando lo usas, ¿no? Sería algo así como el papel y el lápiz o el pincel, sería como una afición, ¿no? Como una manera de relajarte, ¿no? O de explayarte, o la creatividad, ¿no? Sale un poco más espontánea, ¿no? Quiero pensar, ¿eh? Yo no soy... En mi caso, por ejemplo, el dibujo que hice del juez, que lo hice con rotuladores de pincel, podría haber hecho precisamente eso, dejar las X y rellenarlas en el porque como igual lo iba a colorear digitalmente, pues ya las coloreo y tal. No, quería como rellenarlo y que quedara lo más acabado posible para obligarme a tener esa sensación de dejar el dibujo acabado en papel y que funcionara igual, aunque no tuviera el ordenador por medio, ¿no? Luego está el fetichismo también del original. Sí. Porque yo recuerdo pedir dibujos a algún amigo dibujante y empezar a hacerlo con lápiz y luego entintarlo y querer borrar el lápiz y yo decir, no borres el lápiz, que lo que me mola es que se vea el lapicero que está también por ahí danzando. Es cierto que cuando tú ves un original real, te da una sensación que quizás a una reproducción digital, a veces las calidades tampoco son las más adecuadas, pero fíjate que es que al final, David, quiero decir que al final la clave está en esa riqueza, ser capaz de disfrutar de todo. En la exposición aquella que montamos de una visión del cómic en España, Polín, estaba tu digital a tamaño pared gigantesco, y luego estaba el original de Carlos, ¿sabes? Perfectamente dibujado, entintado, o sea, y se veía ese contraste donde tenía su riqueza, ¿no? Y luego estaban tus lapiceros enmarcados, tu boceto, tu tinta, jolín, eso es lo que quedaba realmente, que se veía el proceso concreto y, lógicamente, claro, ya que teníamos el digital, lo hicimos todo lo grande que pudimos, toda la pared que dio. ¿Por qué? Porque era espectacular, pero era el complemento. Sí que es cierto que me acuerdo perfectamente cuando montamos la exposición, yo me quedé como 15 minutos ahí en plan Stendhal, golpe de subidón artístico al ver uno de los originales de Han, de Super López,
y yo estoy mirando ahí cada detalle de la pincelada de la niñina y tal, y decir, jo, es que estoy delante de un dibujo de Hank, qué guay, Claro. qué chulo. O sea, tiene ese punto que realmente lo consigues viendo la materia, ¿no? La capacidad del artista en aplicarla sobre un papel y que tú luego lo ves directamente. Pero eso es cierto que eso se consigue solamente con el dibujo original. Claro, porque es que te enriqueces mucho más. Es cuando tú oyes una obra y luego te la explican. Y aquí hay los dos tipos de, no sé, David Sánchez, por ejemplo, que es otro de los grandes maestros. Todas sus obras son una locura. Y él no quiere explicarte porque quiere que tú interpretes precisamente, ¿no? Claro, al final es verdad, tú puedes tener tu interpretación de su obra, pero si él te cuenta dónde están sus influencias, sus anhelos, sus pesadillas para crear toda esa obra, luego te enriquece mucho más, disfrutas muchísimo más de esa obra, ¿no? Y es en ese proceso en donde al final se crea esa riqueza, ¿no? Y al final, claro, a Carlos lo valoramos como autor de masas, como autor productivísimo, como creador de una industria del cómic, pero también como artista. Y son las dos cosas. La cultura popular es el cómic que se lee, son los tebeos, es que luego está la obra de arte, la gran obra de arte. A pesar que personas en museos valencianos digan que el cómic no es arte y no merece estar en la pena en los museos, pues desde luego es obvio, yo a los hechos me remito, ¿no? Es decir, que al final son obras de arte y son artistas como la copa de un pino, ¿no? Y no solamente el propio original, sino incluso el guión que está detrás. Es decir, que muchas veces, ¿no? O todo ese proceso al final, que en muchos casos por mero deseo industrial, no deja el lápiz, la tinta, la rotulación incluso, el propio guión, que es un proceso tan en muchos casos también tan artesanal y en un mundo tan tecnológico como el actual, que yo creo que todavía debemos valorarlo todavía mucho más, ¿no? Sí, bueno, tú también eres un romántico y se nota porque estás continuamente exponiendo a la ciudad y a las diferentes ciudades de España todo lo que te ha recopilado de artistas y de creación, sobre todo en el mundo del cómic. Y es cierto que hay un público que tiene que poder disfrutar de esto, ¿no? De contemplarlo y tal, ¿no? Pero yo creo que en el fondo está muy importante no perder también que este material muchas veces se creaba en muy poco tiempo, se tenía que trabajar en cadena y que al final tenían que resolver muchas veces 24 páginas. ¿Cuánto decían? ¿24 páginas en un mes o 28 páginas en un mes? Es que es una locura. Es que es todos los días dibujando sin parar. Bueno, eso hacen los que dibujan superhéroes hoy en día también, una página al día por lo menos. Jesús Saiz, pues también tiene un ritmo de trabajo también absolutamente, bueno, o Marta Martínez, cuando ha trabajado también para Estados Unidos, o Diego Olmo, el ritmo de trabajo ha sido absolutamente brutal. Casi más de obrero de la historieta, como ya decía Ibáñez, ¿no? que de artista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final está un poco en ese equilibrio, ¿no? Y lo que hace falta es que bibliotecas como la PUBI, el Salón de Comida de Zaragoza, pues que al final sean capaces de ser altavoz, ¿no? Y al final que pongan a disposición de todo el mundo pues un placer, un ocio y una cultura que desde luego otras herramientas, pues los youtubers están fenomenal, pero que es que el cómic también existe y el cómic también puede generar mucho placer también a la hora de leer este tipo de historias, ¿no? Y puede generar también... ¿El qué? Que de eso no tengo ninguna duda, que el cómic da placer y felicidad. Con lo cual el poder disfrutar también de estas posiciones, de espacios como el Cúbic y que pues, al final, oye, pues el Ayuntamiento de Zaragoza pues no deja de ser el que apueste año tras año, partido político tras partido político, y hay algo que es siempre estable, como es el Salón de Comida de Zaragoza, ¿no? Y algo que si todo el mundo, con independencia de sus afinidades políticas, lo defiende y lo entiende como cultura. No, en serio, cuando tú miras los eventos que se hacen en la ciudad, en nuestra ciudad, que en diciembre ese evento cae de peso, o sea, es un evento importante y ahí hay una sinergia total, porque la cantidad de autores que se mueve, la cantidad de librerías que están trabajando alrededor del cómic. Editoriales y el público que hace colas en invierno con el frío que hace para entrar y poder disfrutar de ese evento. O sea, y es más,
ciudades mucho más grandes que la nuestra, que han intentado poner en las fechas el salón de su ciudad para competir un poco y que aquí no ha bajado el nivel, o sea, y ha seguido siendo... Sí que hemos tenido competencia de Claro. las ciudades y aquí seguimos al mismo Exacto, nivel. y sigue ahí, o sea, es decir, que en ese sentido, yo creo que es una ciudad que vive el TVO. Yo nada, quería un poco para ir terminando, yo quería que me hablarais un poco de las adaptaciones del cine y lo que pensaba Carlos, lo que pensáis vosotros, ¿no? Porque no ha dejado de haber adaptaciones, como tú me has dicho, de videojuegos, pero sobre todo lo que más todo el mundo recuerda son las películas, ¿no? Sobre todo la del famoso Stallone. Entonces, que nos contaréis un poco vuestra opinión, ¿no? Sobre... Pues Carlos, sí, a Carlos le gustó más la segunda que la primera. Lo que pasa es que comercialmente funcionó mejor la primera que la segunda, ¿no? Y él contaba siempre de Stallone una anécdota, que es que él se intentó poner el casco de Stallone y no le cabía en la cabeza. Y decía, jolín, pues este Stallone es que tiene que tener la cabeza muy pequeña, porque no sale poco con el casco, ¿eh? Pues no. Y de hecho es un poco no se le ve la cara. La cosa que más criticaba es que el juez en la película de Stallone se quitaba el casco para que se viera. Claro, era una película que había hecho Stallone, la había producido Stallone, pues él hacía lo que le daba la gana, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero era una cosa que a Carlos la verdad es que no le hacía mucha gracia. Sin embargo, sí que las sombreras sí que se las pudo poner y sí que se las pudo probar. Y bueno, él estaba, bueno, pues también agradecido, era una cosa más, pero fíjate, le gustaban más incluso las películas que hacían aficionados, porque varios aficionados han hecho también películas que las podemos ver en YouTube, que están fenomenalmente bien hechas, tanto del Juguete como de Perro de Estroncio. Han hecho películas fanart, pero son espectaculares, con unos cosplay también maravillosos. Sí que es verdad que quizá en la primera película visualmente se pareciera más al juez que en la segunda, pero la segunda está mucho mejor. Y la villana de la segunda también tiene mucha fuerza y llama mucho la atención. En la primera es que Stallone se come un poco el personaje y casi parece Demolition Man 2. Sí. Entonces, claro, es que es un poco, ¿sabes? Un poco la funcionando. A mí la verdad es que me gustan todas, porque la verdad es que, bueno, tiene ese punto también nostálgico, ¿no? De aquella época, sobre todo la primera en la que salió, ¿no? Y tiene su cierta gracia. Carlos era más crítico porque también era bastante socarrón, dentro de que era también muy comedido en todas sus opiniones. Pero sí que es verdad que, bueno, pues que él casi le gustaban más las películas que hacían los aficionados, más que estas grandes producciones cinematográficas. Nos quedamos con las ganas de ver la serie, porque yo creo que Carlos sí queda para una serie, y eso sí que es verdad que ver si alguna cadena de estas... de hacerlo. Yo tengo cierta distancia con las adaptaciones del TVO al cine. Quiero decir que, en general, como sé que son dos lenguajes diferentes, dos universos diferentes, y sé que no va a ser lo mismo, incluso creo que no me voy a emocionar de la misma manera. Veo que yo intento ver, bueno, me vas a contar una buena peli, si no va a ser que me da igual que sea Ajedrez o que sea otro, pero cuéntame una buena peli. Y la verdad es que hay algunas que mejor me leo el TVO, disfruto más. Pero bueno, hay que reconocer que el empuje que tiene el cine para que el cómic siga produciendo es también absolutamente necesario. O sea, y creo que habrá muchísima gente que a Juedre lo habrá conocido a través de las pelis. Y a Spider-Man o a Iron Man. Entonces, es un elemento que se retroalimenta, por lo cual, fenomenal y bienvenido. Yo puedo asegurar aquí en la biblioteca que la mayoría de la gente joven muchos han entrado al cómic a través de la película. O sea, que muchos han ido a Spider-Man porque han visto antes de críos los dibujos y todo de Spider-Man y han llegado al cómic reconociendo porque estaba en la película. Y dices, no, pero si lo primero fue el cómic, ¿no? Entonces sí que es verdad que el cine tira mucho. Entonces, mientras tire para luego leer, en mi caso, bienvenidos, ¿no? Y aquí la ventaja es que, claro, el cómic tiene una producción tan extensa que, claro, hay muchos autores, buenos y malos y regulares. Entonces, claro, lo bueno es disfrutar de aquellos cómics que realmente son emblemáticos, de aquellos autores que realmente son emblemáticos y, bueno, aquellos que sean más normales, bueno, pues dejarlos para otra ocasión, pero disfrutar precisamente de aquellos cómics que realmente son míticos. Pues
gracias por estar aquí, gracias por vuestras opiniones A vosotros. y ojalá podamos volver en otro rato, en la tarde, a estar por aquí. Así que nada, nos despedimos de aquí y hasta la próxima. ¿Hasta cuándo está la exposición, Maricruz? Hasta el 28. Hasta el 28 de hasta el febrero. 28 de febrero. Tenéis aquí la exposición y en Facebook y en las redes sociales colgaremos todos los cuadros, porque que sepáis que los días de diciembre y enero ha habido la exposición de una cara de los vinilos de las reproducciones y en el mes de febrero es la otra cara, por lo tanto es una exposición doble, pero todo el conjunto lo vais a encontrar en el álbum de nuestro Facebook BJ Cubi, ¿vale? Y sin más, gracias.